¿Qué tal? ¿Cómo están? Clase número 7 de Latín 1 2020 y en este video vamos a concentrarnos en la categoría del verbo. Es decir, vamos a estudiar sus características y su estructura interna. Es decir, vamos a ver morfología verbal. Si la vez pasada habíamos introducido algunos conceptos vinculados con la morfología nominal, es decir, con las categorías que tienen que ver con el análisis morfológico de un sustantivo, bueno, ahora es el turno del verbo. Bien, vamos a arrancar, si les parece, con esta presentación. Veamos. Lo primero que hay que decir del verbo son dos cuestiones. Es una categoría, una clase de palabra central, me animaría a decir la más importante, por dos razones. En primer término, porque, digamos así, la organización estructural, sintáctica de una oración depende en primer término del verbo. Digamos que el verbo y las categorías que él expresa es el que condiciona la disposición sintáctica de una oración. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos una cantidad de categorías morfológicas dentro del verbo que podemos subdividir en dos grupos. Por un lado, las categorías de concordancia y por otro lado, las categorías inherentes. Veamos las de concordancia en primer lugar. Bueno, son dos, son las categorías de persona y número. Persona puede ser primera, segunda o tercera. ¿Sí? La primera persona es quien habla, la segunda persona a quién habla y la tercera persona de quién habla. ¿Sí? Como la tercera persona no forma parte de la interlocución que se da entre la primera y la segunda, un autor como Van Benist la denomina la no persona a esta tercera persona. Y a su vez, cada una de estas personas puede estar expresada en singular o en plural. ¿Por qué decimos que estas categorías son de concordancia? Porque precisamente el verbo concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. Veamos dos ejemplos sencillos en castellano, tomados del tango, como no podría ser de otra manera. Fíjense, palideció la luz del sol. Tenemos acá el verbo palideció, ¿sí? Es un verbo que está en tercera persona del singular. Y acá tenemos el sujeto de este verbo, ¿no? La luz del sol, que si yo tengo que reemplazarlo por un pronombre, diría ella, que lógicamente está en tercera persona del singular. ¿Sí? Acá se ve la concordancia. Los recuerdos me han hecho mal, otro ejemplo. Acá tenemos un verbo compuesto, ¿sí? Porque tenemos dos palabras, el verbo haber más participio. Y el sujeto de este verbo es los recuerdos. Esto está en tercera del plural y esto también. ¿Sí? Yo no puedo decir los recuerdos me ha hecho mal. ¿Sí? Digo los recuerdos me han hecho mal. Yo no puedo decir palidezco la luz del sol. ¿Sí? Eso por un lado. Fíjense por otra parte que en cuanto al tiempo verbal, esto lo vamos a ver a continuación, acá tenemos una forma simple y acá tenemos una forma compuesta. ¿Sí? Por esto que decíamos recién de que está formado sobre la base de haber más participio. Si tienen que revisar cuestiones de morfología verbal en castellano, yo voy a subirles esta ficha, ¿sí? Acerca del sistema verbal en castellano, con una descripción morfológica del verbo en castellano, ¿sí? Y los usos, ¿sí? Para qué se utiliza, con qué valor semántico se utiliza cada tiempo y cada modo, ¿sí? Tienen hasta el subjuntivo completo. Así que esto también lo voy a subir para que puedan revisar estas cuestiones de morfología de verbos en castellano, ¿sí? A veces no está de más pegar una mirada. Ahora, decíamos, estas categorías son de concordancia porque justamente el verbo concuerda con su sujeto en persona y número. Pero tenemos otro tipo de categorías que son las categorías inherentes, es decir, categorías que son propias, exclusivas del verbo. No hay otra clase de palabra que tenga estas categorías. Son tres: tiempo, modo y aspecto. El tiempo, en castellano y en latín, digamos, en estas dos lenguas podemos apreciar una concepción tripartita del tiempo, ¿sí? En pasado o pretérito, presente y futuro. Parece una obviedad aclarar esto, pero en rigor no todas las lenguas presentan esta concepción del tiempo en tres partes.
Hay lenguas que distinguen pasado y no pasado, por ejemplo, y este matiz entre presente y futuro lo diluyen. ¿Sí? De alguna manera, la categoría del tiempo responde entonces a la pregunta ¿cuándo? La categoría modo, ¿sí? Modo viene de modus, lógicamente, en latín, que significa manera, modo. Y el modo tiene que ver con ya no el cuándo, sino el cómo. Esto es, si la acción es concebida como una acción que sucede en el plano de lo real, ese es el modo indicativo. Si la acción sucede en el plano de lo virtual, ese es el modo subjuntivo con muchos valores por dentro, ¿sí? De lo virtual puede ser una expresión de deseo, puede ser una idea potencial posible en el futuro, ¿sí? Puede ser una idea irreal, es decir, una idea imposible, irrealizable, contrafáctica. Puede ser una exhortación, en fin, hay distintos matices dentro del subjuntivo. O el modo de la orden, propiamente dicho, que es el modo imperativo. Y en cuanto al aspecto, el aspecto es una categoría del verbo que lo que hace es expresar si la acción está expresada en desarrollo, ¿sí? Como una acción inacabada, y ese es el aspecto imperfectivo, o como una acción concluida, ¿sí? Y ese es el aspecto perfectivo. Esto no siempre se puede ver con nitidez en latín y en castellano, pero piensen que la oposición más clara es entre amaba y amé, o cantaba y canté, ¿sí? Mientras que la primera es una acción imperfecta en el sentido de que es durativa y está en desarrollo, la segunda es una acción acabada, ¿sí? Una acción, si se quiere, hasta puntual. Ahora bien, en rigor, el sistema verbal latino, y esta es una discusión en realidad entre los lingüistas, no está tan organizado en términos del valor aspectual del verbo, ¿sí? Sino más bien es una lengua donde la categoría temporal pesa mucho más que la aspectual, ¿sí? Digo que no siempre se va a poder ver con nitidez si prevalece un aspecto imperfectivo o perfectivo. Bien, decíamos que los tres tiempos básicos son el presente, el pretérito y el futuro. Y tenemos entonces en el modo indicativo 6 tiempos verbales en latín. 6 tiempos verbales que se distribuyen según el aspecto, ¿sí? Lo que vamos a denominar más adelante sistema de infectum y de perfectum, es decir, sistema infectivo, ¿sí? O imperfectivo, y sistema perfectivo o de perfectum, ¿sí? El presente es un tiempo verbal que expresa una acción contemporánea al momento de enunciación. Es decir, es el presente que corresponde al momento del habla. El imperfecto es una acción del pasado, pero no terminada. Es una acción en desarrollo, una acción continua. Y el futuro imperfecto, ¿sí? Es una acción proyectada hacia el futuro, precisamente, sin indicación de una conclusión de esa acción. Por eso se la considera imperfecta. O sea, quiere decir que lo perfecto o lo imperfecto en morfología tiene que ver con este aspecto o este rasgo aspectual de lo concluido o no concluido, de lo acabado o de lo inacabado. Por otro lado, dentro de lo que llamamos en latín sistema de perfectum, tenemos los tiempos que expresan acciones perfectas. El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto, ¿sí? Estos son los 6 tiempos verbales del indicativo. Y digo del indicativo porque el subjuntivo, que igual es un modo que no vemos en latín 1, va para latín 2 recién, el subjuntivo es un modo que carece de futuro, ¿sí? Pero bueno, estas acciones perfectas, ¿sí? O del perfectum van a quedar en suspenso también para más adelante. En esta primera parte de la materia, y al menos hasta invierno, digamos así, nos vamos a concentrar en los tiempos del infectum, es decir, en el presente, en el pretérito imperfecto y en el futuro imperfecto. Por otro lado, tenemos los tiempos del imperativo, por supuesto,
¿sí? que es el modo de la orden. Tenemos dos tiempos en latín, ¿sí? El tiempo presente de imperativo y el tiempo futuro de imperativo. Digamos que es algo particular del latín, se perdió en la evolución de la lengua. El futuro de imperativo es un futuro que se usa, digamos, tiene casi un uso restringido, digamos, al ámbito del derecho romano, ¿sí? Porque por lo general prescribe o se utiliza para prescribir leyes que tienen efecto o vigencia del momento que se enuncian en adelante. Bien, acá tenemos un cuadro entonces que sistematiza lo que veíamos recién respecto de estos tres modos. Indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿sí? Después si quieren pueden tomar nota, pero bueno, es lo que veíamos recién, una suerte de síntesis de cada modo verbal. Pero insisto que este nivel 1 nos concentramos en el modo indicativo, que ya tenemos bastante para entretenernos con el indicativo, y dejamos el modo subjuntivo e imperativo para el nivel 2. Respecto de la subordinación, que es la segunda línea, sí, una nota al pie, decir lo siguiente. Cuando veamos estructuras subordinadas, es decir, una estructura dentro de otra, más adelante, el modo verbal incide mucho en la subordinación latina. En la castellana también, por supuesto. Digamos que el indicativo y el subjuntivo son dos modos en alternancia en la subordinación. Y eso determina el tipo de subordinada, ¿sí? Bueno, y para retomar lo que decíamos del aspecto, tenemos dos aspectos fundamentalmente: el aspecto infectivo o imperfectivo, ¿sí? Que corresponde a lo que en latín llamamos los tiempos o el sistema de infectum, y el perfectivo o perfectum, ¿sí? Donde la acción, como decíamos, es una acción acabada. Bien, el latín va a utilizar desinencias personales al final de la forma verbal para indicar persona, número y voz. Estas son las desinencias personales en latín. Pero bueno, antes de ir a esto con más detalle, quiero que veamos un par de cuestiones en castellano primero. A ver, si yo tomo el verbo amar en castellano, yo tengo amo, amas o amás si uso el voceo, él ama, nosotros amamos, ustedes aman o vosotros amáis, y ellos aman. Bien, esto que se repite a lo largo de toda la conjugación es la raíz del verbo. La raíz del verbo es el morfema, es la unidad dentro de la palabra que contiene justamente o que indica su contenido léxico, su significado. Es decir, lo que significa el verbo amar está contenido en la raíz. Ahora fíjense que salvo en la primera persona del singular, en el resto de las personas, después de la raíz hay una A. Esa A se llama vocal temática. Y es la vocal que me indica a qué clase de conjugación pertenece el verbo. En castellano, los verbos que tienen vocal temática A son los verbos de primera conjugación: amar, cantar, saltar. Los verbos que tienen vocal temática E, comer, correr, etc., son verbos de segunda conjugación, y los verbos que tienen vocal temática I, partir, salir, etc., son verbos de tercera conjugación. Y por último, lo que tenemos, fíjense, es lo que llamamos una desinencia personal.
Es decir, un morfema que me indica persona y número. En la primera persona del singular, yo amo, la vocal temática cayó, porque como la desinencia personal es la O me está indicando primera del singular, la vocal A en contacto con la O, de difícil articulación, hizo que cayera. Entonces me queda la raíz y la vocal temática pegada, sin realización, perdón, la raíz y la desinencia personal, sin realización de la vocal temática. En el segundo caso ya tengo la estructura más clara, raíz, vocal temática y desinencia personal. La S es la desinencia personal de segunda del singular. En la tercera persona del singular, decía, en la tercera persona del singular tengo la raíz, la vocal temática y acá no hay nada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del singular y del plural y decíamos que la S sirve para plural y hay un morfo cero que expresa el singular? Bueno, en los verbos y en tercera persona del singular, el castellano utiliza también morfo cero. Morfo cero entonces para tercera persona del singular. Recuerden que el cero expresa, dice algo, ¿sí? Tiene significado. No hay realización fonética, no hay una realización en términos de sonido, pero sí en términos de significado, ¿sí? La ausencia de una desinencia personal, digamos así, o mejor dicho, la presencia del morfo cero indica tercera persona del plural. Después, mos me está indicando primera del plural, is si utilizo el vosotros o n si utilizo ustedes, segunda del plural, y n tercera del plural. Es decir, si yo segmento un verbo en castellano, y estamos en el presente por ahora, lo que yo encuentro es la raíz del verbo, que me indica lo que significa, ¿sí? El significado de amar está aquí. Después tenemos una vocal temática que me indica a qué clase de conjugación pertenece el verbo. En principio el castellano tiene 3 conjugaciones. El latín 5, para la mayoría de todos nosotros. Y en tercer término tenemos una desinencia personal que me indica persona y número, ¿sí? Según este esquema. Si yo tengo que sistematizarlo, las desinencias personales en castellano van a ver que no son muy distintas a las del latín, por eso lo menciono. Es la O en la primera persona del singular. Van a ver que también puede aparecer un morfo cero en otros tiempos verbales, no en el presente. La S para la segunda persona del singular, morfo cero para la tercera persona del singular, y en el plural tienen mos, is si se utilizan la variante peninsular, es decir, vosotros, o n si utilizan el ustedes, y nuevamente n para la tercera del plural. ¿Sí? Estas son las desinencias personales en castellano. Veamos lo que decíamos recién en latín que ocurre. Tenemos la desinencia o, ¿sí? Como en castellano, o la m, alternan estas dos en latín. Fíjense, esto que pasó, en castellano la o quedó y la m se transformó en morfo cero, porque piensen que pronunciar una m final en la cadena de un enunciado es algo bastante incómodo, por eso cae. La S quedó, la T le pasó lo mismo que la M, se transformó en un morfo cero en castellano. Mus pasó a mos, ¿sí? Digamos, el cierre de O a U, mejor dicho, al revés, ¿no? El cambio de U a O es muy frecuente en el cambio, digamos, en la evolución de la lengua. Tis pasó a is y NT pasó a N. Sí, digo, son desinencias muy parecidas, insisto, a las del castellano. Lo que hay que decir, y esta es una gran diferencia respecto del castellano, todo esto es muy parecido,
Pero hay un aspecto que se distingue. Y es que en latín, estas desinencias personales no solamente expresan persona y número, sino que además expresan voz. Es decir, estas son las desinencias para la voz activa. Si yo digo en latín, por ejemplo, amat, que es él o ella ama, lo estoy diciendo en voz activa. Pero si yo digo amatur, todavía esto no lo vimos, es otra desinencia pasiva, estoy diciendo él o ella es amado o amada. Es decir, la voz pasiva en latín se expresa, a diferencia del castellano, con una desinencia personal. La desinencia personal expresa la categoría de la voz. Por ahora nosotros nos vamos a enojar siempre con la voz activa, la pasiva la vamos a ver más adelante, pero sepan que cada vez que ven una de estas desinencias, se están manejando dentro del ámbito de la voz activa. Bien. Pasemos, a ver, veamos una síntesis de esto, cómo queda el sistema verbal latino y después veamos algunos ejemplos. Entonces, el sistema verbal latino, si lo organizamos en función del modo y del aspecto, tenemos la siguiente distribución de tiempos verbales. Tiempos del infectum o tiempos infectivos. En el indicativo tenemos 3, presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto, en voz activa y en voz pasiva. En el subjuntivo tenemos 2, en voz activa y en voz pasiva, porque no hay futuro de subjuntivo. Y en el imperativo también tenemos 2 tiempos, el presente y el futuro, también en voz activa y también en voz pasiva. Dentro del sistema de perfectum tenemos 3 tiempos del indicativo, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Y dentro del modo subjuntivo tenemos 2 tiempos del perfectum, pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto, porque nuevamente no tenemos futuro. ¿Sí? Nosotros este año nos vamos a concentrar en esto. ¿Sí? Este va a ser nuestro objeto de estudio en términos verbales. ¿Sí? Bien. ¿Se acordarán que la vez pasada yo les decía, el sustantivo aparece de una determinada manera en el diccionario? Aparece enunciado a partir del nominativo y a partir del genitivo. Entendiendo que el genitivo es el rasgo distintivo y que permite reconocer a qué declinación pertenece el sustantivo. Es decir que el enunciado de un sustantivo, digamos que comporta 3 elementos, si se quiere, nominativo singular, genitivo singular e indicación de género. Bueno, el enunciado de un verbo tiene 5 elementos. Nosotros vamos a ver los primeros 3 ahora. El enunciado de un verbo, vamos a partir con el verbo amar. El verbo amar en latín es el verbo amo. Se enuncia así: amo, amas, amare. Bien, lo primero que hay que decir es que el enunciado de un verbo, es decir, el modo como éste aparece en el diccionario, parte de la primera persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa, que es esta forma. Es decir, yo no busco a los verbos en latín como los busco en castellano, que los busco por el infinitivo. En latín, los verbos no aparecen en el diccionario por el infinitivo, aparecen ya conjugados a partir de la primera persona del singular del presente. La segunda forma del enunciado es la segunda persona del singular, también del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Y recién la tercera forma del enunciado verbal es el infinitivo. Y aclaro que es el infinitivo presente activo, porque en latín hay 6 infinitivos. ¿Sí? Vamos a ver por un buen rato solamente este.
Cuando lleguen a latín 2 conocerán ya todos los infinitivos, pero por ahora solamente este. Y hay otras dos formas verbales que corresponden al sistema de perfectum, por eso no las indico aquí. Todo esto es la parte del sistema de infectum. Perdón, esas dos formas, una corresponde al sistema de perfectum y la otra al sistema de supino, que es una cosa particular que tiene el latín. Olvídense lo que acabo de decir, no tengan en cuenta, pero corrijo, no es que son las dos formas del perfectum, es una sola. La quinta es otra cosa. Bien, entonces, estas primeras tres formas verbales corresponden al sistema de infectum, es decir, a este aspecto infectivo. Si bien, como decimos, el latín es una lengua más temporal que aspectual, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que descomponer esto. Yo tengo, acá tengo la raíz del verbo y acá tengo una designación personal. Acá tengo la raíz del verbo. Acá me aparece la vocal temática, que es igual que en castellano. Y acá aparece la designación personal. Acá tengo la raíz del verbo, la vocal temática, y acá me aparece la desinencia de infinitivo. Que hay que hacer un asterisco respecto de la desinencia de infinitivo. Porque esa desinencia de infinitivo es una antigua desinencia C que se transformó en re. ¿Por qué? Se transformó en re porque es un morfema que queda o que suele quedar en posición intervocálica. Es decir, piensen que la forma arcaica es amase. Como esta S, como esta S queda entre dos vocales, ¿sí? Esto se anota así, posición intervocálica, vocal, espacio vocal. Como esta S queda en posición intervocálica, se sonoriza, sufre un proceso fonético que hace que cambie a R. Este cambio de S a R tiene un nombre técnico, se llama rotacismo. Entonces, de amase pasa a amare. Menciono esta particularidad técnica porque van a ver que en otros infinitivos no va a aparecer este re, sino este se. Y lo van a ver pronto, cuando veamos, por ejemplo, el infinitivo de sum. Por eso hago toda esta explicación, digamos, de morfología histórica, para que vean de dónde salen estas desinencias. Ahora, noten que dijimos vocal temática A, y yo acá en amare puse que la A es larga. Entonces, cuestión, los verbos en latín de primera conjugación, dijimos que había 5 conjugaciones, los verbos de primera conjugación se van a caracterizar por tener una vocal temática A larga. Mientras que los verbos de segunda conjugación se van a caracterizar por tener una vocal temática E larga. Y acá la cantidad es muy importante. Más adelante vamos a ver qué pasa con el resto de las conjugaciones. Entonces, si yo tengo que formar el presente del modo indicativo de la voz activa de estos verbos, la estructura morfológica es la siguiente. Tengo que partir de la raíz del verbo, agregarle la vocal temática y agregarle la desinencia personal activa que corresponda. Nosotros dijimos que las desinencias personales, esto lo vimos en el PowerPoint, eran la O o la M, la S, la T, en el singular, mus, tis, nt. En el presente del indicativo vamos a usar siempre la O. En otros tiempos verbales va a aparecer la M.
Si yo tengo que conjugar el verbo amo de primera conjugación, tengo lo siguiente. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Fíjense, tengo la raíz, tengo la vocal temática, salvo en la primera persona que cayó en contacto con la O, igual que en castellano. Y después tengo las deficiencias personales, estas, la O, la S, la T, mus, tis, nt. Si yo voy a un verbo, por ejemplo, de segunda conjugación, como el verbo moneo, tengo moneo, mones, monet, monemus, monetis, monent. Tengo la raíz, la vocal temática E y la desinencia personal. Fíjense que en la primera persona del singular no pasa lo mismo que en amo, que cae la vocal temática. Acá no, acá permaneció delante de O. Ojo, esto no forma diptongo, ¿no? De hecho, esta segunda conjugación que tiene vocal E larga, en la primera persona del singular, la E se abrevia porque es una vocal delante de otra vocal. Entonces aplica esa regla que habíamos visto al comienzo, de que vocal ante vocal abrevia. De resto, esta E es larga, lógicamente, porque es vocal temática. La vocal temática de los verbos, por definición, es larga. Bien, con toda esta información entonces, van a tener que resolver el ejercicio, bueno, no lo tengo acá a mano, van a tener que resolver el ejercicio, la actividad número 3, ¿sí? Sobre morfología verbal. Cualquier duda, ¿sí? Me escriben y la vemos. Pero bueno, llegamos hasta acá. Espero que estén bien.